Valientes espectadores y espectadoras. Hoy los invito a adentrarse en El Susurro de la Tentación, una historia exclusiva y escalofriante para nuestra comunidad. Inspirada en el estilo oscuro y envolvente del Rincón del Misterio. Este relato original nos llevará al misterioso pueblo de Mezquite de Luna, Guerrero, donde los susurros del viento esconden pactos prohibidos y secretos que jamás debieron ser descubiertos. Carlos, guiado por una llamada inquietante, regresa a su pueblo natal solo para enfrentarse a un destino más oscuro de lo que jamás imaginó. ¿Qué harías si las sombras te ofrecieran aquello que siempre has deseado, pero a un precio que no puedes pagar? ¿Te atreves a escuchar el susurro? Déjame tus comentarios sobre esta nueva entrega. Suscríbete al canal y dale like para que lleguemos a más espectadores. El Susurro de la Tentación. El regreso a Mezquite de Luna. Carlos había dejado el pueblo de Mezquite de Luna, Guerrero, muchos años atrás. La vida lo había llevado a lugares lejanos, a grandes ciudades, pero una llamada telefónica, casi un susurro en sí misma, lo trajo de regreso. Su madre, Margarita, estaba enferma, y aunque el amor por ella era grande, algo en el tono de la llamada lo inquietó. No era solo la enfermedad de una mujer mayor lo que le preocupaba, había algo más en su voz, algo sombrío, algo que le dijo que tenía que regresar cuanto antes. Cuando llegó a Mezquite de Luna, lo primero que notó fue el silencio abrumador. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si el pueblo estuviera suspendido en un estado de hibernación. Las calles desiertas, las casas cerradas, todo parecía estar esperando. A pesar de que el sol brillaba alto en el cielo, la atmósfera estaba cargada de una inquietud palpable. El aire, aunque fresco, llevaba consigo un peso indescriptible, un mal presagio que Carlos no pudo ignorar. Su madre lo recibió con los brazos abiertos, pero no era la Margarita que recordaba. Aunque su cuerpo aún era el de una mujer robusta, su rostro reflejaba un agotamiento que iba más allá de lo físico. Había en sus ojos una mirada perdida, como si estuviera mirando más allá de lo que el ojo podía ver. Una mirada que no podía entender completamente. No es solo la enfermedad, hijo, le dijo con una voz quebrada, como si las palabras le costaran un esfuerzo. Algo está ocurriendo en este pueblo. Algo oscuro. Carlos, preocupado pero sin saber qué hacer, intentó no darle importancia. Pero la inquietud que sentía no lo dejaba. Decidió salir a caminar por el pueblo, necesitaba despejarse. Mientras caminaba, un susurro en el viento le llegó, bajo, como si el aire mismo tuviera algo que decirle. Carlos. El sonido era como un canto lejano, una voz en la que no podía distinguir si había un pedido o una amenaza. Esa noche, mientras Margarita descansaba, Carlos se encontró a sí mismo caminando por las colinas, hacia el viejo cementerio en las afueras del pueblo. Las voces seguían llamándolo, primero suaves, casi imperceptibles, pero a medida que se acercaba al cementerio, se intensificaban. Carlos, ven a nosotros. No podía dejar de seguir el sonido, como si algo lo estuviera arrastrando, como si el viento no fuera el único culpable. La llamada del abismo. Al día siguiente, las voces eran más fuertes. No solo las escuchaba por la noche, sino también durante el día, como si el aire estuviera cargado de murmullos. A pesar de su escepticismo inicial, Carlos comenzó a preguntarse si algo más estaba sucediendo en el pueblo. Decidió hablar con algunos de los habitantes más antiguos, aquellos que siempre se quedaban en las sombras, aquellos que rara vez hablaban, pero que parecían saberlo todo. Don Evaristo, el hombre más anciano del pueblo, le habló en voz baja, como si temiera ser escuchado. Este pueblo ha estado marcado desde sus inicios, Carlos. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados hicieron un pacto con fuerzas oscuras, fuerzas que no entienden los hombres. Nos dieron riqueza, nos dieron prosperidad, pero a cambio de algo mucho más valioso, nuestras almas. Y lo peor es que no hay vuelta atrás. Las voces. Las voces son la manifestación de ese pacto. Son los susurros de los demonios que reclaman lo que se les prometió. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía creer lo que oía, pero algo en su interior le decía que don Evaristo hablaba con la verdad. Decidió investigar más a fondo. Al principio, las noches en las que las voces lo llamaban parecían ser solo sueños, una manifestación de su propia ansiedad. Pero a medida que el tiempo pasaba, las voces se volvían más reales, más persuasivas. Ya no solo eran murmullos lejanos.
Estaban dentro de su mente, susurrándole cosas horribles, cosas tentadoras. Toma lo que te ofrecemos. Todo lo que siempre quisiste. El pueblo, a medida que pasaban los días, parecía volverse más extraño. Algunos habitantes empezaron a mostrar signos de locura. Se reían solos, sus ojos vacíos y vidriosos, y otros se encerraban en sus casas, temerosos de salir. Carlos vio que su madre no era la única que parecía estar perdiendo la razón. Muchos otros también comenzaban a perderse en la niebla de la locura. Esa misma noche, después de la charla con don Evaristo, Carlos no pudo dormir. Salió al patio de la casa y se sentó en el banco de madera que siempre había estado allí, mirando hacia las colinas. Las voces lo llamaban una vez más, pero esta vez algo dentro de él ya no podía ignorarlas. Algo dentro de él quería saber la verdad. Quería entender qué estaba sucediendo realmente en Mezquite de Luna. El descenso hacia la oscuridad. Carlos comenzó a seguir las voces, cada vez más cerca. Una noche, las voces lo guiaron hasta las ruinas de una mansión antigua, un lugar que nunca había explorado, pero que siempre le había causado una extraña fascinación. La mansión estaba rodeada de árboles muertos, y el aire a su alrededor parecía más denso. Las puertas estaban entreabiertas, y al entrar, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de moho y las vigas del techo crujían como si estuvieran a punto de derrumbarse. Pero lo que más lo desconcertó fue el sonido. Dentro de la mansión, las voces eran aún más fuertes. Era como si el lugar mismo estuviera vivo, como si las paredes susurraran secretos oscuros. «Bienvenido, Carlos», le dijeron las voces. «Sabíamos que vendrías. Sabíamos que no podrías resistir la tentación». Carlos avanzó, sin saber exactamente qué estaba buscando, pero sabiendo que algo crucial estaba a punto de revelarse. En el centro de la mansión, en una sala oculta bajo el piso, encontró una vieja tabla de madera cubierta de símbolos extraños, símbolos que nunca había visto antes. Los símbolos parecían moverse, como si estuvieran vivos. Y en el centro de la tabla, una inscripción: «Quien escuche, caerá». La caída al abismo. En ese momento, las voces lo rodearon, como un torrente que lo arrastraba. Era imposible escapar. Las sombras se materializaron, oscureciendo la mansión. Figuras deformes, con ojos vacíos, comenzaron a aparecer, deslizándose por las paredes, flotando hacia él. «Carlos», susurraron. «Has escuchado, has caído. Ahora eres uno de nosotros». El miedo lo paralizó, pero una extraña sensación de poder comenzó a invadirlo. Las voces no solo lo llamaban, sino que también le ofrecían algo que nunca había tenido: poder absoluto, control sobre todo lo que deseaba. «Nada te detendrá, Carlos. Todo es tuyo. Solo acepta». Mientras luchaba con su mente, una visión aterradora lo invadió. Vio a su madre, atrapada en la mansión, mirando con esos ojos vacíos, sonriendo como si no le importara el sufrimiento a su alrededor. Y a su lado, los otros habitantes del pueblo, todos atrapados en el mismo destino. Carlos entendió que nunca podría escapar. El pacto ya estaba sellado. Las voces ya lo tenían, y el pueblo de Mezquite de Luna se había convertido en su prisión eterna. El último susurro. Esa noche, el pueblo desapareció. No quedaba rastro de los habitantes, de las casas, de la mansión. Solo el silencio persistía. Mezquite de Luna, el pueblo condenado, había sido tragado por las sombras. Carlos, ahora parte de las voces, escuchaba el eco de sus propios pensamientos. «Ya es tarde», susurró, mientras la oscuridad lo envolvía por completo. Y en el aire, una sola frase resonó en su mente: «El pacto nunca se rompe».